Hola, buenos días a todos. Supongo que me oís. Bienvenidos un martes más a las sesiones técnicas de la Dirección General de Salud Pública para dar visibilidad a lo que estamos a hacer. En este caso, pues sí que vamos a hablar sobre un tema de salud pública y que realizamos aquí en la Dirección General, concretamente en el Servicio de Epidemiología. Y os vamos a hacer una actualización sobre la sarna. Nos la va a hacer Nuria Suárez Gaiche, que es una de las facultativos especialistas de medicina preventiva y salud pública que trabaja con nosotros en el servicio de epidemiología, en el equipo de vigilancia. Y nada, gracias Nuria, y cuando quieras. Vale. Pues empezamos. La sarna es una enfermedad transmisible que se produce por la infestación de un ácaro, Sarcoptes scabiei, en el caso de la sarna humana, la variedad de Hominis. Es un artrópodo que mide entre 0,3 y 0,5 milímetros, o sea, está en el límite del ojo humano. Y la hembra de este ácaro excava la piel, crea como una especie de surcos donde deposita sus huevos. Esto genera una respuesta inmunitaria que provoca pues, un prurito y una erupción cutánea intensos. En la foto de abajo a la izquierda podemos ver uno de esos surcos que deja el ácaro al poner sus huevos. Incluso en la cabeza de la punta de flecha abajo podemos ahí un poco intentar distinguir el ácaro. Esto visto con un dermatoscopio. En la foto más de la derecha podemos ver el ácaro arriba con la flechita azul y con las puntas de flecha los huevos que ha puesto esta hembra. Existen dos formas clínicas de esta enfermedad. Por un lado, la sarna común, donde aparecen pápulas o vesículas e incluso podemos llegar a distinguir esos surcos lineales que vimos antes. Y el signo más característico es un picor intenso, nocturno, que esto puede llevar a hacer unas lesiones de rascado y que se sobreinfecten. Donde suelen aparecer estas lesiones son en los pliegues entre los dedos de las muñecas, codos, axilas, incluso también en los órganos genitales externos masculinos o en las areolas mamarias de las mujeres. Después existe otra forma que es más típica de personas con enfermedades neurológicas, inmunodeprimidos o gente mayor, que es la sarna costrosa o noruega. Este cuadro tiene una sintomatología más inespecífica que lleva a una infestación masiva en el que aparecen pues, extensas lesiones costrosas y debajo de ellas se encuentran grandes cantidades de ácaros. En el caso de la sarna humana, o sea, en el caso del ácaro Sarcoptes scabiei variedad hominis, el reservorio es exclusivamente humano. Sí que existen otros tipos de sarna que afectan a animales, pero son poco importantes porque aunque sí que pueden infestar al ser humano, no se transmiten de humanos. El ácaro no sobrevive fuera del cuerpo más de 2-3 días y muere si se mantiene a más de 50 grados durante 10 minutos. Esta enfermedad se transmite por un contacto directo piel con piel o con fómites, o sea, objetos en contacto, en un contacto pues, prolongado de unos 10 minutos, aunque es cierto que en la sarna noruega este contacto puede ser más breve. El periodo de incubación de la enfermedad es de 2 a 6 semanas, aunque si se ha producido una infestación previa se puede reducir a 1 o 4 días y el ácaro puede transmitirse ya antes de que aparezcan los síntomas. En cuanto a datos de sarna en el mundo, pues se estima que unos 200 millones de personas están afectadas. Esto es una estimación porque no se dispone de datos exactos, porque la sarna no es una enfermedad de declaración obligatoria, pero bueno, sí se sabe que es endémica en todos los continentes y que además la mayor carga de enfermedad se encuentra en Asia. Esto hizo que en el año 2017 la OMS la incluyera en la hoja de ruta sobre enfermedades tropicales, un poco para intentar, ¿no?, afrontar este problema. Además, en los últimos años se está viendo un aumento en países de altos ingresos económicos. Hay estudios que evidencian que en países como Alemania, Países Bajos o Croacia, pues los diagnósticos de sarna se han multiplicado en los últimos años y está afectando sobre todo a gente joven. Además, un estudio de Francia pues, detectó que el 89% de los médicos de atención primaria habían diagnosticado al menos un caso en los 6 meses anteriores. En España también hay un estudio que mostró que pues, hubo un aumento significativo, los casos se triplicaron durante el confinamiento.
Ante un caso de sarna, pues se debe establecer lo antes posible un tratamiento. Existen dos fármacos de primera línea, la permetrina, que es una crema que se aplica por todo el cuerpo, se deja 12 horas y es necesario repetir otro ciclo a la semana. Y después también en primera línea la ivermectina, que en este caso es por vía oral y también hace falta a la semana repetir la administración. En el caso de la sarna noruega se recomienda asociar la permetrina a la ivermectina. Como fármacos de segunda línea, en caso de pues, alguna intolerancia a los de primera o fracaso terapéutico, se encuentran la vaselina azufrada, que también es una crema que se aplica a 12 horas y en este caso hay que hacer 3 aplicaciones en 3 días consecutivos. Y repetir a la semana también el ciclo. Y también el benzoato de bencilo, que tiene la misma posología que la vaselina azufrada. Hay que tener en cuenta que puede persistir un picor y que incluso puede durar de 2 a 4 semanas. Esto no se debe confundir con un fracaso terapéutico y en ese caso pues se puede valorar administrar antihistamínicos o esteroides. Además, los casos deben ser excluidos del trabajo o de los centros escolares hasta 24 horas del primer ciclo de tratamiento. Y es necesario llevar a cabo un buen control ambiental. La ropa en contacto con los casos debe ser retirada con guantes, debe lavarse en la lavadora con ciclos de más de 50 grados, incluso usando secadoras si es posible. Aquella ropa que no se pueda lavar pues debe cerrarse en una bolsa de plástico 72 horas. Y también es importante pues, limpiar a fondo y aspirar a aquellas superficies que han podido estar en contacto con el caso. Además, también hay una serie de medidas a tomar con los contactos de un caso. Entendemos como contacto estrecho pues aquella persona que ha tenido un contacto directo y prolongado piel con el caso desde 8 semanas previas a que éste iniciara síntomas. O sea, básicamente pues serían parejas sexuales y convivientes cercanos, domiciliarios o institucionales, de escuelas o residencias de mayores. Los contactos deben evaluar si presentan síntomas en ese momento, lesiones en ese momento que haga que ya deban ser manejados como casos y si no, deben recibir un tratamiento preventivo con los mismos fármacos que vimos antes, pero en este caso un solo ciclo. Y es muy importante que todos los casos y contactos reciban el tratamiento simultáneamente, en un margen de 24 horas para cortar las cadenas de transmisión. Y posteriormente, pues los contactos deben vigilar que no les aparezcan lesiones. En lo referente a la situación en Galicia, la información que vamos a presentar se encuentra publicada en un boletín epidemiológico del año pasado, de octubre, que elaboró Ignacio Díaz, que es un residente que rotó con nosotros en el servicio de epidemiología. Como ya comentamos, la sarna no es una enfermedad de declaración obligatoria, entonces para realizar este estudio cogimos 2 bases de datos. Por un lado, una base de atención primaria, perdón, con el código S72 de CIAP de Sarna y además pedimos a la Subdirección de Farmacia datos de dispensación de permetrina e ivermectina, que en principio son unos fármacos que solo se utilizan para el tratamiento de la sarna. Estas 2 bases de datos se cruzaron por paciente con el CIP y por mes y año de consulta o dispensación. Y de este cruce nos dio lugar a 3 bases de datos, una con registros de atención primaria que no cruzaron, otra con registros de farmacia que no cruzaron y una base cruzada en la que sí que teníamos pues, pacientes con consulta en atención primaria y dispensación de fármaco. Además, como un mismo paciente puede tener varias consultas por el mismo motivo, aquellos registros que se habían producido dentro de 2 meses se agruparon en episodios. Antes de analizar los resultados, como ya comentamos que el tratamiento es el mismo para los casos y contactos y además sospechábamos que quizá se estaba utilizando el código de S72 de Sarna para codificar episodios en contactos, lo que se decidió hacer fue una revisión de historias clínicas. Se calculó un tamaño muestral y los pacientes se clasificaron como casos, contactos, otros diagnósticos o desconocidos. Entonces aquí podemos ver que en la base de primaria no cruzada y en la base cruzada se encontró un porcentaje elevado de casos. En la base de farmacia el porcentaje de casos era menor, pero en esa base es cierto que había un porcentaje de desconocidos importantes, o sea, pacientes que no se pudieron clasificar en base a la información de su historia clínica en casos o contactos. Y además el porcentaje de contactos que encontramos pues era bastante bajo en las 3 bases.
Centrándonos ya en los resultados de esta base cruzada, podemos observar que del año 2019 al 2022 la incidencia de sarna fue aumentando, o sea, se multiplicó casi por 3,5 veces y además las mayores incidencias se vieron en ese grupo de edad de 15 a 19 años y 20 a 24. Entonces, bueno, un poco en base a la distribución de incidencias por grupos de edad, reagrupamos ahora solo en 6 grupos de edad para poder ver su evolución a lo largo del tiempo. Aquí podemos ver los episodios por cuatrisemana, que cuatrisemana son 4 semanas epidemiológicas de lunes a domingo. Si os fijáis, a partir de más o menos agosto del año 2021 se observa un incremento en los episodios de sarna, destacando sobre todo en el grupo de 15 a 24 años, muy por encima del resto de grupos, seguido después pues, del grupo de 0 a 4 y de 25 a 34. Si observamos la distribución por áreas sanitarias, sí que observamos diferencias que Coruña y Ferrol pues, son las áreas sanitarias con una mayor incidencia de episodios. En esta gráfica podemos ver el número de envases dispensados y el cálculo de envases por 1000 habitantes. De permetrina en color verde, que si veis también más o menos pues a partir de agosto, también agosto-septiembre del 21 empezaron a aumentar. Y en línea roja podemos ver la ivermectina, que a partir de mediados del año 2021 se empezó a comercializar en España y también su dispensación fue ascendiendo. En esta gráfica podemos ver el porcentaje medio de consultas por cuatrisemana y observamos un claro patrón estacional en el que aumentan las consultas en los últimos meses del año y se produce un descenso durante los meses de verano. Finalmente, para calcular una incidencia global, como las 3 bases de datos podían aportar casos, lo que hicimos fue calcular una incidencia para cada base y esto se corrigió con el porcentaje de casos que se encontraron en la revisión de historias clínicas. Entonces, y luego estas 3 incidencias se sumaron, dando lugar pues eso, a esas incidencias que vemos ahí. Observamos también como del 19 al 21 iba aumentando un poquito cada año la sarna, pero luego en el 2022 se disparó alcanzando una incidencia de 419 por 100.000 habitantes, lo que bueno, supone que un 0,4% de la población de Galicia tuvo sarna en el año 2022. En base a estos datos, pues decidimos establecer una vigilancia más activa de la sarna a través de las consultas de atención primaria. Y aquí, con la misma distribución de grupos de edad de antes, podemos ver que, bueno, los datos del Vega llegaban hasta el año 2022, ¿no? Y si veis en esa línea rosa, en el año y del inicio del 2023, las consultas por sarna aún aumentaron un poquito más y se mantuvo unas incidencias muy elevadas, sobre todo en ese grupo, ¿no? En el de los 15 a 24 años, con el claro descenso en los meses de verano. Además, en el año 2023 se empezó a utilizar la vaselina azufrada porque empezaron a ver, empezaron a salir noticias de que se estaba encontrando una resistencia del ácaro a la permetrina y la ivermectina, pero esto no se ha podido demostrar, incluso en todas las guías terapéuticas se sigue recomendando la permetrina y ivermectina como primera línea, pero sí que vemos que el uso de permetrina ha disminuido. En el año 2023 solo se trataban con permetrina la mitad de los episodios. Incluso también está aumentando el uso de ivermectina y permetrina junto, lo cual en principio pues solo debería usarse para la sarna noruega o en casos de fracasos terapéuticos. Comentamos que la sarna no es una enfermedad de declaración obligatoria, pero los brotes por sarna sí lo son. De hecho, en nuestra página web tenemos un protocolo de actuación en instituciones con cuidadores. Y si vemos, como podéis ver en esta gráfica, en el año 2022 ya se había observado un aumento en los brotes de sarna declarados, pero en el año 2023 incluso se llegó casi a duplicar. Siguen afectando sobre todo a residencias de mayores, pero es cierto que el año pasado sí que hubo un número importante en centros de menores y centros para personas con discapacidad. Entonces, bueno, como conclusiones, pues sí que estamos observando en Galicia un aumento notable de sarna, que además en los últimos, bueno, el año pasado y este año se ha mantenido con incidencias muy elevadas. El grupo de edad más afectado es ese de 15 a 24 años, como ya vimos en otros estudios a nivel europeo. Al final esto se puede explicar porque son edades con una alta conectividad social.
Además, en la revisión de historias clínicas encontramos pocos contactos, lo que nos hace pensar que no están siendo manejados como deberían. Y bueno, una limitación que sí que tenemos en este estudio es que al final solo estamos analizando diagnósticos y tratamientos de sanidad pública. Puede que nos estemos perdiendo un poco de la sanidad privada. Y bueno, para finalizar, pues unos aspectos que creemos así clave un poco para intentar trabajar en este tema es que tanto la población como el sistema asistencial debe mantener una alta sospecha clínica. Es cierto que la sarna es un cuadro clínico con unos síntomas inespecíficos, pero dada la transmisión que estamos viendo, pues sí que debemos estar alerta, ¿no?, ante esta aparición. Es muy importante que los tratamientos, que los casos y los contactos realicen una correcta aplicación del tratamiento, siguiendo un poco las pautas y posologías que vimos antes. Y además es también importante ese tratamiento simultáneo de los contactos y los casos, así como realizar pues unas adecuadas medidas higiénicas ambientales. Y en lo que a nosotros respecta, pues es importante que mantengamos actualizados nuestros protocolos, intentar estar un poco atentos a la aparición de algún estudio que confirme esa posible resistencia del ácaro y que haga necesario a la permetrina y ivermectina y que haga necesario pues quizá cambiar nuestra recomendación de tratamiento. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Nuria. Como veis, es asturiana y pone aquí un maravilloso paisaje de la tierra. Bueno, creo que ha sido una masterclass sobre sarna y efectivamente pues ya vemos que es un problema que está en aumento, ¿no? Pero que bueno, tampoco, o sea, es una tendencia a nivel... Sí, no solo en Galicia. No solo de Galicia, pero bueno, eso no quita que tengamos que hacer más. Muchísimas gracias a todos y bueno, nos vemos el próximo martes 21 con la previsión de hablar sobre el informe de aguas de baño de 2023. Muchas gracias a todos. Hasta luego.